Vivimos en una era marcada por transformaciones aceleradas en diversas esferas de la vida humana. Las innovaciones tecnológicas, los cambios sociales rápidos y los desafíos ambientales sin precedentes nos convocan a una postura de constante vigilancia y sabiduría. Mis hermanos, estamos navegando en mares nunca antes desbravados. Cada día trae consigo una novedad, una revolución digital que parece doblar la esquina de la historia a una velocidad estonteante. Es así, no hay forma. El mundo está cambiando en un abrir y cerrar de ojos. Pero, hay una cosa que sigue firme en este vendaval. Es la sabiduría que viene de lo alto. Antes de continuar, dale me gusta a nuestro vídeo, compártelo y activa la campana de notificación. Aquí publicamos vídeos todos los días y tienes la oportunidad diaria de escuchar la palabra de Cristo a través de la Biblia y de los estudios edificantes que organizamos. Proverbios 4 y 7, como ya hemos dicho, insiste en que necesitamos perseguir la sabiduría. Y no es solo perseguirla, es agarrarla con uñas y dientes, hacer de ella nuestro tesoro más precioso. Porque, mira bien, no es cualquier tipo de sabiduría de la que habla el versículo, sino aquella que viene de Dios, aquella que nos enseña a vivir de una manera que honra a Él y hace bien para nosotros y para el prójimo. Mira, en este mundo de hoy, lleno de información por todos lados, a veces nos perdemos. Hay muchas cosas gritando por nuestra atención y no todo es bueno o verdadero. Hay mucho engaño por ahí, muchas cosas que parecen que son, pero no lo son. Ahí es donde entra la sabiduría divina, ¿ves? Es como una brújula que nos ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo que vale la pena de lo que no vale. 2. El sistema de la bestia en movimiento. La discusión sobre el sistema de la bestia, como se menciona en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, evoca intensas reflexiones sobre el rumbo de la sociedad moderna. La implementación de tecnologías avanzadas como microchips para transacciones financieras puede parecer una conveniencia moderna, pero también plantea serias cuestiones sobre privacidad y control social. Este escenario nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio entre innovación y la preservación de libertades individuales. El desafío está en discernir cómo estas tecnologías se alinean o se oponen a los principios bíblicos de libertad y dignidad humana. Mis hermanos y hermanas, cuando nos enfrentamos a este tal sistema de la bestia mencionado en Apocalipsis, el corazón se nos aprieta un poco, ¿verdad? Pues sí, la Biblia ya nos advertía sobre estos tiempos complicados, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y junto con ella surgen tantas cuestiones sobre lo que está bien o mal, lo que es seguro o arriesgado. Mira, nadie aquí está diciendo que toda tecnología es mala, lejos de eso. Después de todo, ¿cuántas bendiciones recibimos a través de ella, verdad? Podemos hablar con un hermano o una hermana del otro lado del mundo, como si estuvieran aquí al lado, y eso es maravilloso. Pero entonces surge la pregunta, ¿hasta dónde llega toda esta conveniencia? ¿Cuándo empezamos a cambiar nuestra libertad por un poco más de comodidad? Vean bien, en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, está escrito sobre la marca de la bestia y cómo sería necesaria para comprar y vender. Ahora díganme, ¿eso no nos hace pensar dos veces sobre hacia dónde vamos con toda esta historia de digitalización de nuestras vidas? Claro, nadie aquí está con un microchip implantado, que yo sepa, Pero no estamos poco a poco dando demasiado de nuestra privacidad y control a cambio de facilidad. La cosa es la siguiente: necesitamos sabiduría, y mucha, para navegar en estas aguas turbulentas. La sabiduría que viene de Dios, es así, puede ayudarnos a ver las cosas con claridad, a entender lo que realmente importa, porque, al final del día, lo que buscamos es vivir de una manera que sea agradable a Él, manteniendo nuestra dignidad y libertad que fueron, con tanto amor, concedidas por nuestro Creador. Entonces, ¿qué tal si nos detenemos un minutito para pensar en todo esto? ¿Cómo estamos usando la tecnología? ¿Estamos manteniendo un equilibrio saludable entre aprovechar lo que tiene de bueno y preservar lo que Dios nos dio de más precioso? 3. La sociedad sin dinero en efectivo.
La transición hacia una sociedad sin dinero en efectivo, ejemplificada por el caso de Suecia, refleja un cambio significativo en las prácticas sociales y económicas. La Biblia no menciona específicamente el uso de dinero físico, pero en 1 Timoteo 6 y 10 leemos que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Este versículo nos advierte sobre los peligros de poner nuestra confianza en las riquezas materiales, ya sea en forma física o digital. La dependencia de sistemas digitales, centralizados para transacciones financieras, implica riesgos que van más allá de la seguridad cibernética, tocando cuestiones de dependencia tecnológica y exclusión social. Ese rollo sobre vivir en una sociedad donde el dinero en efectivo ya no tiene lugar puede parecer cosa de película de ciencia ficción, pero, ya se está volviendo realidad en algunos rincones del mundo, ¿eh? Suecia, entonces, está allí adelante, mostrando cómo puede ser ese futuro. Pero, ¿y nosotros, como cristianos, qué pensamos sobre todo esto? Recuerden lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Esto no está diciendo que el dinero en sí es malo, sino el amor exagerado por él, ese deseo de tener cada vez más, sin mirar a los lados, sin importar nada ni nadie. Cuando comenzamos a depender solo de los sistemas digitales para toda transacción financiera, estamos entrando en un terreno algo complicado. Claro que tiene sus ventajas, ¿no? Nadie aquí va a negar que es una comodidad enorme. Pero, miren, ¿y las cuestiones de seguridad? ¿Y si de repente todo eso falla? Sin contar que no todo el mundo tiene acceso a estas tecnologías. ¿Ya pensaron en eso? Hay mucha gente por ahí que por N motivos queda fuera de toda esta historia. ¿Y entonces cómo quedan? La verdad es que, mientras avanzamos hacia esta realidad sin dinero físico, necesitamos mantener los ojos bien abiertos para no caer en la trampa de pensar que la seguridad y la felicidad están en las cosas materiales, sean digitales o no. Nuestra confianza, esa de verdad, tiene que estar en Dios, porque solo Él es capaz de darnos una seguridad que no falla, una paz que no se acaba. 4. El debate en torno a la marca de la bestia. La posibilidad de que la marca de la bestia tome la forma de un chip electrónico, como se especula en interpretaciones del Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, genera un debate profundo sobre libertad y control. Este debate no es solo teórico, sino que tiene implicaciones prácticas sobre cómo elegimos vivir nuestras vidas en una sociedad cada vez más digitalizada. La marca de la bestia, simbolizando la total sumisión a un sistema opresor, nos alerta sobre el peligro de perder nuestra autonomía y nuestra capacidad de elección a favor de la conveniencia o de la seguridad percibida. La vigilancia cristiana, en este contexto, implica un examen crítico de las tecnologías y sistemas que adoptamos, asegurando que nuestra libertad, otorgada por Dios, no se vea comprometida. Este debate sobre la marca de la bestia, que muchos relacionan con la posibilidad de un chip electrónico, remueve nuestras conciencias, ¿no es así? Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, nos trae esta imagen que puede parecer distante, pero cómo es pertinente para los días de hoy. Piénsalo, estamos cada vez más inmersos en un mundo donde la tecnología marca el ritmo de nuestra vida. Ya sea para hacer una compra en línea, para comunicarnos con quienes amamos o incluso para trabajar, la tecnología está allí, presente. Y mira, no hay nada de malo en eso. El problema comienza cuando permitimos que esa misma tecnología nos controle, nos domine, quitándonos lo que tenemos de más precioso, nuestra libertad de elección. Ahora, mirándolo desde el lado de la fe, esta historia de la marca de la bestia sirve como una alerta, un semáforo amarillo parpadeando, llamándonos a la reflexión. ¿Estamos volviéndonos demasiado dependientes de todas estas facilidades? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir en nombre de la conveniencia o de la seguridad? La Biblia nos enseña que la verdadera libertad viene de Dios. Él nos creó libres, nos dio el libre albedrío, y esa libertad es un regalo precioso, algo que debemos valorar y proteger. En Gálatas 5, versículo 1, está escrito: «Fue para la libertad que Cristo nos liberó. Por lo tanto,
permanezcan firmes y no se dejen someter nuevamente a un yugo de esclavitud. Esto significa que no podemos, de ninguna manera, intercambiar nuestra libertad por nada, mucho menos por una falsa sensación de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos en este mundo tan digital sin perder nuestra esencia, sin renunciar a lo que Dios nos dio? La respuesta está en la vigilancia y en la oración. 5. Profecías bíblicas y señales celestiales. La Biblia está llena de referencias a señales celestiales como indicadores de momentos significativos en la historia de la salvación. Lucas 21, versículo 25, menciona señales en el sol, en la luna y en las estrellas, que son interpretadas por muchos como advertencias divinas o preludios de eventos escatológicos importantes. Mientras que la ciencia ofrece explicaciones para fenómenos astronómicos, como eclipses, la perspectiva bíblica los inserta en un contexto más amplio de cumplimiento profético. Esta dualidad de interpretación no disminuye la importancia de las señales, sino que refuerza la idea de que Dios se comunica con la humanidad de varias formas, incluido a través del cosmos. La atención a estas señales debe llevarnos a una reflexión sobre nuestra posición ante Dios y la inminencia de su acción en el mundo. Cuando nos detenemos a pensar en las señales en el cielo, en el sol, en la luna y en las estrellas, como se menciona allí en Lucas 21, versículo 25, nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios y cómo Él habla con nosotros de maneras que, a veces, ni siquiera imaginamos. Estas señales celestiales están ahí, no solo para hacer el cielo más bello por la noche o para que nos quedemos admirando durante un eclipse. Tienen un propósito mayor, un mensaje para nosotros. Desde el inicio de los tiempos, Dios usa la naturaleza, el universo a nuestro alrededor, para comunicarse con nosotros. ¿Recuerdas cómo Él colocó el arco iris en el cielo, como señal del pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua? Sí, Dios gusta de usar esta maravillosa creación suya para enseñarnos cosas, para mostrarnos que Él está en control, que Él tiene un plan. Y no es solo eso, ¿eh? Cuando vemos estas señales en el cielo, somos recordados de la grandeza de Dios, de cuán poderoso es Él, pero también es un llamado para que estemos atentos, para que prestemos atención. Es como si Dios estuviera diciendo: mira aquí, estoy hablando, estoy advirtiendo, estate atento. Ahora, hay algo importante que no podemos olvidar. Estas señales también apuntan a algo que está por venir, a algo grande. Jesús dijo que estas señales serían como una alerta, un aviso de que su regreso está acercándose, que el fin de los tiempos está más cerca de lo que imaginamos. Esto no es para que vivamos con miedo, sino para que vivamos de una manera que agrade a Dios, para que estemos preparados, con el corazón en paz, sabiendo que, no importa lo que suceda, Dios está con nosotros. 6. La preparación de los superricos para el apocalipsis. La tendencia de los superricos a invertir en búnkers de lujo como preparación para posibles catástrofes globales refleja una comprensión materialista de la seguridad. Mateo 6, versículos 19 a 21, nos advierte no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino en el cielo, pues donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Este comportamiento revela una confianza en la tecnología y en los recursos materiales para la salvación, en contraste con la fe bíblica, que pone la confianza en Dios sobre todo. La verdadera preparación para cualquier futuro incierto, según la visión bíblica, involucra el cultivo de una relación profunda con Dios y la práctica de sus enseñanzas, más que la simple acumulación de bienes materiales. Cuando vemos a estos superricos construyendo búnkers lujosos para protegerse de un apocalipsis, se puede entender su miedo. Pero, ¿cómo están equivocados? Piensan que con dinero y tecnología podrán escapar de las dificultades, quizás incluso de la muerte misma. Pero Mateo 6, versículos 19 a 21, nos recuerda una verdad fundamental. Los tesoros que acumulamos aquí en la tierra, no valen nada en el cielo. Así es, mis queridos, la verdadera seguridad, esa que realmente importa, no viene de cuánto tenemos en el banco o de cuántos búnkers podemos construir.
Viene de algo mucho más profundo, mucho más duradero, nuestra relación con Dios. Piénsalo, si pasamos toda la vida persiguiendo acumular riquezas, construyendo muros cada vez más altos para separarnos del mundo, al final, ¿qué realmente ganamos? Un corazón vacío, alejado de ese amor que solo Dios puede dar. Lo que Jesús quería enseñarnos con esas palabras es que la verdadera preparación para lo que sea que el futuro nos depare no está en asegurar nuestro confort físico, sino en cultivar nuestra vida espiritual. En lugar de invertir solo en seguridad material, necesitamos invertir en nuestra relación con el Creador, practicar el amor, la compasión, la generosidad. Esos sí son los verdaderos tesoros, que ni la polilla ni el óxido pueden destruir, que ningún ladrón puede robar. Y ahí, cuando comenzamos a vivir de esa manera, con el corazón orientado hacia el cielo, descubrimos una paz, una seguridad que ningún búnker, por más lujoso que sea, puede ofrecer. 7. La visión bíblica del juicio final. El juicio final es un tema recurrente en la Biblia, destacando la soberanía y justicia divinas. En Apocalipsis 6, versículos 15 a 17, encontramos la descripción de reyes, grandes hombres y esclavos, buscando esconderse de la presencia de aquel que está en el trono y de la ira del Cordero, ilustrando la universalidad del juicio divino. La visión bíblica enfatiza que ningún esfuerzo humano puede salvarnos de rendir cuentas ante Dios. Esto nos lleva a comprender la futilidad de confiar en soluciones puramente humanas para la salvación. La preparación para el juicio final implica, por tanto, una entrega y confianza en la misericordia de Dios, buscando vivir de acuerdo con sus mandamientos y aceptando a Jesucristo como Salvador. Mis hermanos, el juicio final es uno de esos temas que, solo al mencionar, ya causa un escalofrío, ¿no es así? Pero, cuán importante es que hablemos sobre esto, que entendamos lo que la Biblia dice. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 a 17, vemos una escena que nos hace detenernos a pensar. Reyes, grandes hombres, esclavos, todos intentando esconderse de la presencia de aquel que está en el trono y de la ira del Cordero. Ahora, piensa conmigo, ¿por qué están intentando esconderse? Porque ha llegado el momento de la verdad, el momento en que nadie puede fingir ser lo que no es, en que todas nuestras elecciones, todo lo que hicimos o dejamos de hacer, será revelado a la luz de la justicia de Dios. Y sabes, esto nos muestra algo muy importante, que no hay búnker, no hay riqueza, no hay poder humano alguno que pueda escondernos de la presencia de Dios. No hay cómo negociar ese día, no hay cómo encontrar una salida. El juicio divino es universal, no ahorra a nadie, sea rey o esclavo. Pero espera, no es para que vivamos con miedo, pensando en ese día con desesperación. Al contrario, esto es para llevarnos a una reflexión profunda sobre cómo estamos viviendo. La Biblia nos llama a poner nuestra confianza, nuestra fe, no en las cosas de este mundo, sino en la misericordia de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Viviendo de acuerdo con los mandamientos de Él, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Aceptar a Jesús no es solo decir que crees en Él, no. Es dejar que Él transforme nuestra vida, es vivir cada día buscando parecernos más a Él, es amar al prójimo, es perdonar, es servir. 8. Enfermedad X y la preparación para pandemias futuras. La referencia a la enfermedad X y la preparación para futuras pandemias tocan un punto crítico de la existencia humana, nuestra vulnerabilidad a enfermedades y desastres naturales. En Mateo 24, versículo 7, Jesús habla de pestes como uno de los signos de su venida, lo que nos recuerda la constante amenaza de enfermedades infecciosas. La perspectiva bíblica no nos incita a vivir en miedo, sino a reconocer estos eventos como parte de los signos de los tiempos. La preparación, en este sentido, va más allá de las medidas prácticas de salud pública e involucra un fortalecimiento de la fe y la confianza en Dios, quien nos ofrece paz y seguridad eternas, superiores a cualquier solución temporal. Cuando escuchamos hablar sobre esta tal enfermedad X y sobre la preparación para futuras pandemias, es fácil dejarse llevar por el miedo, por la incertidumbre.
Después de todo, hemos visto con nuestros propios ojos cuánto una pandemia puede voltear nuestro mundo de cabeza. Pero, quiero que recuerden lo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 7. Mencionó las pestes como uno de los tantos signos que precederían a su regreso. Y es aquí donde encontramos un punto crucial en nuestra fe. Vean, la Biblia no nos deja en la ignorancia. Dios, en su infinita sabiduría, ya nos advirtió sobre estas cosas, no para asustarnos, sino para prepararnos. Es como si Él estuviera diciéndonos: mis hijos, sé que vendrán tiempos difíciles, pero yo estoy con ustedes. Y eso, mis hermanos, hace toda la diferencia. Ahora, pensar en la preparación para estas enfermedades no significa solo almacenar alcohol en gel y mascarillas. Claro, cuidar de nuestra salud y de la de los demás es importante. Jesús mismo cuidó de los enfermos y nos enseñó a amar y cuidar unos de otros. Pero más que eso, la verdadera preparación viene de adentro, del fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Porque mira, cuando nuestra fe está firme, cuando realmente confiamos en Dios, encontramos una paz que ninguna pandemia puede quitar. 9. Respuesta cristiana a la ansiedad y al miedo. Ante las adversidades e incertidumbres, la Biblia ofrece una respuesta clara a la ansiedad y al miedo. Filipenses 4, versículos 6 y 7, nos alienta a no inquietarnos por nada, sino en todo, mediante la oración y súplicas, con acción de gracias, presentar nuestros pedidos a Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta enseñanza nos muestra que la respuesta cristiana a los desafíos de la vida no es el miedo o la ansiedad, sino la confianza y la dependencia de Dios. La práctica de la oración y la entrega de nuestras preocupaciones a Dios son fundamentales para mantener la serenidad y la paz interior, incluso en medio de las tormentas de la vida. Qué reconfortante es saber que, incluso frente a un mundo lleno de incertidumbres y adversidades, tenemos una roca firme en la cual podemos apoyarnos. Eso es exactamente lo que Filipenses 4, versículos 6 y 7, nos viene a enseñar. No se preocupen por nada, sino en todo, mediante la oración y súplicas, y con acción de gracias, presenten sus pedidos a Dios. Y la promesa es bellísima, ¿no es cierto? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mis queridos, la ansiedad y el miedo tienen esta forma de infiltrarse en nuestra vida, de sorprendernos desprevenidos. De repente, nos encontramos preocupados por un montón de cosas: salud, trabajo, familia, futuro. Y ¿cómo pueden pesar esas preocupaciones? Pero la respuesta que Dios nos da no es que la vida será siempre fácil o que no tendremos motivos para preocuparnos. La respuesta es que, no importa lo que suceda, podemos llevar todas esas inquietudes a Él en oración. No es una fórmula mágica, no. Es una invitación a una relación más profunda, a una dependencia genuina de quien conoce cada pedacito de nuestro corazón. Y esa paz de la que habla Pablo, no es de este mundo. Es una paz que no podemos explicar bien, que viene en los momentos más difíciles, envolviéndonos y recordándonos que no estamos solos. Esa paz es un regalo, una garantía de que Dios está en control, cuidando de cada detalle de nuestra vida. 10. Guerras y rumores de guerras. La mención de guerras y rumores de guerras como señales de los tiempos es discutida explícitamente en Mateo 24, versículo 6, donde Jesús advierte a sus discípulos que no se alarmen por tales eventos, pues deben suceder, pero el fin aún no es. Esta enseñanza resalta la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, a pesar de las convulsiones geopolíticas y los conflictos que puedan surgir. La presencia de guerras y conflictos a lo largo de la historia humana es un recordatorio de la naturaleza caída de la humanidad y de la necesidad de un Salvador. La respuesta cristiana es mantener la esperanza y trabajar por la paz, sabiendo que la verdadera paz proviene de Cristo. Mis hermanos y hermanas, cuando abrimos las páginas de la Biblia y leemos las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 6, sobre guerras y rumores de guerras, nos recuerdan una verdad que a veces preferimos olvidar,
El mundo en que vivimos está marcado por conflictos, por luchas, por momentos de gran tensión. Jesús, con toda su sabiduría, nos avisó que estas cosas iban a suceder. Pero, como también nos dio una palabra de consuelo: no se alarmen. Ahora, mirando a nuestro alrededor, es fácil ver que esas palabras de Jesús son tan actuales como en la época en que fueron dichas. Cada día escuchamos noticias de conflictos aquí y allá, de tensiones que amenazan con convertirse en grandes conflictos. Y es natural que, ante estas noticias, el corazón se nos apriete, que nos preocupemos por el futuro, por lo que pueda suceder. Pero, mis queridos, ahí es donde está el punto crucial del mensaje de Jesús: no se alarmen. ¿Por qué? Porque incluso frente a todo esto, nuestra fe, nuestra confianza, no está basada en las circunstancias, no está basada en gobiernos o acuerdos de paz humanos. Nuestra fe está firmada en Dios, en aquel que es el príncipe de paz. 11. La perspectiva cristiana sobre el fin de los tiempos. La perspectiva cristiana sobre el fin de los tiempos está marcada por una esperanza viva en la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, la Biblia habla sobre el arrebatamiento de la Iglesia, un evento de gran alegría y esperanza para los creyentes. Esta esperanza escatológica no debe llevarnos al miedo, sino a la preparación y a la vigilancia, viviendo de forma que agrade a Dios y refleje sus valores. El fin de los tiempos no es visto como un fin en sí mismo, sino como la consumación del plan divino para la humanidad, donde la justicia, la paz y el amor prevalecerán. Cuando hablamos sobre el fin de los tiempos, muchas veces, la primera reacción es de preocupación, tal vez hasta un cierto miedo. Pero, quiero que presten mucha atención a lo que la palabra de Dios nos dice. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, tenemos un mensaje de esperanza, una promesa maravillosa que calienta el corazón. La Biblia nos dice que habrá un día en que el Señor Jesús volverá, y todos nosotros, que creemos en Él, seremos reunidos con Él en los aires. ¡Qué momento glorioso será ese, mis hermanos! Imaginen, finalmente ver cara a cara a aquel que tanto amamos, aquel que dio su vida por nosotros. Eso sí es motivo de gran alegría y esperanza. 12. El llamado a la vigilancia y oración. El llamado a la vigilancia y a la oración es un tema recurrente en las exhortaciones bíblicas sobre el fin de los tiempos. Marcos 13, versículo 33, nos instruye a estar atentos y orar, pues no sabemos cuándo vendrá el tiempo. Esta vigilancia no es un estado de ansiedad, sino una disposición del espíritu, una prontitud para recibir al Señor en cualquier momento. La oración fortalece nuestra relación con Dios, manteniéndonos espiritualmente alertas y enfocados en los valores del reino, preparados para la venida de Cristo, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. El llamado a la vigilancia y a la oración que encontramos en Marcos 13, versículo 33, es uno de esos llamados divinos que no podemos ignorar. Estén atentos y oren, nos dice el Señor. Esto no es una sugerencia, es una directriz clara sobre cómo debemos conducir nuestra vida, especialmente en tiempos que, a menudo, parecen tan turbulentos. Vigilancia, mis queridos, no es vivir con miedo a todo y a todos, mirando ansiosamente por encima del hombro, esperando que algo malo suceda. No, no es eso. Vigilancia, en el contexto bíblico, es tener la mente y el corazón atentos, es vivir de una forma en que estamos siempre listos para el retorno de nuestro Señor. Es como si estuviéramos esperando la visita de alguien muy especial, haciendo todo para que, cuando Él llegue, nos encuentre viviendo de una manera que le agrade. Y la oración, la oración es ese canal maravilloso que Dios nos dio para hablar con Él, para compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, y también para escuchar su voz. A través de la oración, nos fortalecemos, nos renovamos, nos alineamos con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es en la oración donde encontramos fuerzas para continuar, incluso cuando las cosas están difíciles. Pero, óiganlo bien, estar en oración no significa que vamos a pasar todo el día de rodillas, sin hacer más nada.
Vivir en oración es mantener una conversación constante con Dios, es invitarlo a cada parte de nuestro día, desde el momento en que nos levantamos hasta cuando nos vamos a dormir. Es pedirle que nos guíe en cada decisión, que nos ayude a ser más como Jesús en cada interacción que tenemos con las personas a nuestro alrededor. 13. La preparación para el arrebatamiento. El concepto de arrebatamiento, como un encuentro de los fieles con el Señor en los aires, sirve como un fuerte incentivo para una vida santa y dedicada a Dios. En 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, Pablo habla sobre la transformación de los creyentes en un abrir y cerrar de ojos en la última trompeta. Este evento futuro motiva a los cristianos a vivir de manera que estén siempre preparados para el encuentro con Cristo, buscando la santidad y evitando todo lo que pueda alejarlos de Dios. La preparación para el arrebatamiento es, por tanto, un proceso continuo de crecimiento espiritual y renovación moral. Cuando nos detenemos a pensar en el arrebatamiento, ese encuentro glorioso con el Señor en los aires, como nos habla Pablo en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, nuestro corazón se llena de emoción, ¿no es así? En un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta, seremos transformados, llevados al encuentro de nuestro Salvador. ¡Qué promesa tan maravillosa tenemos en Cristo! Este pensamiento, esta esperanza en el arrebatamiento, no es algo para guardarse en un cajón y sacarlo de vez en cuando. No, mis hermanos, esto debe ser el combustible de nuestra vida diaria, el incentivo para buscar una vida que agrade al Padre, una vida de santidad y dedicación. 14. La reflexión sobre la prontitud espiritual. La prontitud espiritual es crucial para enfrentar los desafíos del presente y estar preparado para el regreso de Jesús. Efesios 6, versículo 18, nos exhorta a orar en el Espíritu en todas las ocasiones, con toda oración y súplica, manteniéndonos alertas y perseverando en la intercesión por todos los santos. Esta prontitud implica una vida de oración activa, estudio de la palabra y aplicación de las enseñanzas de Cristo en nuestro día a día. La vigilancia espiritual nos mantiene firmes en la fe y nos capacita para enfrentar cualquier prueba o tribulación con confianza y esperanza. 15. El alerta contra la decepción y el engaño. En Mateo 24, versículo 4, Jesús advierte a sus seguidores que tengan cuidado de no ser engañados. Este alerta es particularmente relevante en tiempos de incertidumbre, cuando falsos profetas y enseñanzas distorsionadas pueden fácilmente desviar a los creyentes del verdadero camino. La Biblia nos enseña a ser sobrios y vigilantes, discerniendo entre la verdad y la falsedad, manteniéndonos firmemente anclados en la palabra de Dios. El combate al engaño requiere un conocimiento profundo de las Escrituras y una relación íntima con Dios, que nos guía en la verdad y nos protege de las seducciones del error. Ah, mis hermanos, cuán importante es recordar las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 4, donde nos advierte estar atentos para no ser engañados. Vivimos en tiempos que, a menudo, la verdad parece ser más difícil de encontrar, donde las opiniones se multiplican y los falsos profetas no están solo en las esquinas, sino también en el vasto mundo de Internet, trayendo enseñanzas que a primera vista parecen buenas, pero que en el fondo distorsionan el verdadero Evangelio de Cristo. Mis queridos, el engaño viene de manera sutil, casi imperceptible, como la serpiente en el jardín del Edén, susurrando medias verdades para desviarnos del camino que Dios trazó para nosotros. Y es por eso que Jesús nos llama a una vigilancia constante, a un estado de alerta espiritual, para que no caigamos en las trampas de esas enseñanzas distorsionadas. Ser sobrio y vigilante, como nos enseña la palabra, no significa vivir con miedo o desconfianza de todo y de todos. Significa, sí, tener los ojos abiertos, la mente clara y el corazón anclado en la verdad que encontramos en las Escrituras. Significa conocer también la voz de nuestro buen pastor, que, cuando una voz extraña intente llamarnos, reconozcamos que no es la de él, y no la sigamos. Ah, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos protegemos contra el engaño?
sumergiéndonos profundamente en la palabra de Dios, mis hermanos. No hay atajo, no hay fórmula mágica. 16. La advertencia sobre los tiempos peligrosos. Pablo, en 2 Timoteo 3, versículos 1 a 5, describe los tiempos peligrosos que caracterizarían los últimos días, marcados por la prevalencia de comportamientos egoístas, avaricia, blasfemia, desobediencia y falta de amor. Estas tendencias reflejan la deterioración moral de la sociedad y el alejamiento de los valores bíblicos. Como cristianos, estamos llamados a resistir estas influencias, viviendo de manera contracultural, demostrando amor, bondad y fidelidad en un mundo marcado por el egoísmo y la indiferencia. El testimonio cristiano en estos tiempos desafiantes es una luz que puede guiar a otros hacia la verdad y la esperanza encontradas en Cristo. 17. El papel de la Iglesia en tiempos de crisis. La Iglesia tiene un papel fundamental como comunidad de fe en tiempos de crisis, ofreciendo esperanza, consuelo y dirección espiritual. Hebreos 10, versículos 24 y 25, nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no abandonando nuestra propia congregación, como es la costumbre de algunos, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. En este contexto, la Iglesia se convierte en un refugio para los creyentes, un lugar de apoyo mutuo y crecimiento espiritual, donde la palabra de Dios es predicada y los sacramentos son administrados. La comunión de los santos fortalece la fe individual y colectiva, equipando a los cristianos para servir como agentes de cambio y amor en el mundo. 18. La necesidad de discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es esencial para navegar las complejidades del mundo moderno, distinguiendo entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. En 1 Juan 4, versículo 1, se nos aconseja no creer en todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, pues muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento es un don del Espíritu Santo que permite a los creyentes hacer elecciones sabias y vivir de manera que honre a Dios. Cultivar el discernimiento requiere una vida de oración, estudio bíblico y comunión con otros creyentes, buscando constantemente la guía de Dios en todas las decisiones. 19. La importancia de la fidelidad y perseverancia. La jornada cristiana está marcada por la necesidad de fidelidad y perseverancia, especialmente frente a adversidades y tentaciones. Santiago 1, versículo 12, nos recuerda que bienaventurado es el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. La fidelidad a Dios y a su palabra nos sostiene en los momentos difíciles, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir las promesas divinas. La perseverancia no es solo una disciplina personal, sino un testimonio del poder transformador del Evangelio, reflejando la esperanza y la confianza que tenemos en Cristo. 20. El llamado a una vida de servicio y amor. Finalmente, la Biblia nos llama a vivir una vida de servicio y amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículo 45. Este llamado trasciende las barreras de la Iglesia, alcanzando a la comunidad y el mundo en el que vivimos. Servir a otros en amor refleja la esencia del Evangelio, demostrando el carácter de Dios a través de actos de bondad, misericordia y compasión. El amor al prójimo es la máxima expresión de la fe que actúa a través del amor. Gálatas 5, versículo 6. Como cristianos, se nos incentiva a buscar oportunidades para impactar positivamente en la vida de las personas a nuestro alrededor, ya sea a través de acciones simples o compromisos más significativos. Vivir una vida de servicio y amor no solo cumple el mandamiento de Cristo, sino que también nos transforma, acercándonos más a Dios y a su propósito para nuestras vidas. La práctica del amor y del servicio es la marca distintiva del cristiano, iluminando un mundo a menudo marcado por la oscuridad y la desesperanza con la esperanza y la luz del Evangelio.
Si han sido profundamente tocados por este vídeo, denle me gusta, compartan, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Estos simples pasos nos ayudarán a producir más vídeos y a traer contenidos profundos y conmovedores que llenarán su camino de luz y prosperidad. Que Dios continúe bendiciéndonos. Hasta el próximo vídeo.